Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo del país, dependiendo de la hora que es en tu país. Usted que me está asistiendo en esta hora, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea contigo y con lo suyo. En esta hermosa mañana me siento muy contento, muy alegre para poder compartir con ustedes la palabra del Señor Jesucristo. En una situación donde todos necesitamos de escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Nosotros, como responsable de impartir la palabra de Dios, pues aún con muchas dificultades que estamos teniendo a través mundial con esta pandemia, pero creemos y sabemos que a través de las redes podemos transmitir una palabra de vida, una palabra de transformación, una palabra de ánimo para aquellos que realmente necesitan de la palabra de Dios. Estamos aquí para animar a ustedes que son fieles seguidores de Cristo, siervos, sierva de Cristo, y también para hablar con ustedes que todavía no han recibido a Cristo Jesús como su único y exclusivo Salvador. En esta mañana quiero compartir un tema muy interesante con ustedes, que es la misión o la comisión. Entonces, esto es un mandato de Cristo para cada uno de nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo. Debemos de cumplir con este mandato de Jesucristo, que es la comisión y la misión. En Romanos capítulo 10, versículo 15, ahí estaremos haciendo nuestro hincapié para poder debatir este tema. Ahora bien, ¿qué es la misión y comisión? En la palabra misión encontramos la acción de enviar, encargar. En este caso, la predicación del evangelio en la tierra de infieles es animar y motivar a los que han creído en Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos el mandato de animar, de motivar a las personas que ya han creído en Cristo. De lo mismo que la comisión tiene que ver con un grupo de personas que tiene la responsabilidad de pregonar el evangelio. Ejemplo, tenemos los 12 discípulos de Jesús Cristo, según Mateo 28, 19, 20 y Hechos 1, versículo 8, con el nacimiento de la iglesia. Detallaremos más adelante donde vamos a escudriñar esos versículos. Vamos a tocar diferentes puntos como discípulos, la misión, la responsabilidad, nuestra posición, el mandato de Cristo. Vamos a tocar de ahora en adelante, vamos a tocar a esos temas. Amados hermanos, como le dije antes, nosotros como cristianos, como discípulos, tenemos la responsabilidad, la obligatoriedad de cumplir el mandato de Cristo. Tenemos que cumplir con
esa obligación de predicar el Evangelio de Cristo. En enviar vemos un mandato. Cuando usted ve enviar, usted está viendo un mandato, una orden. Hacer que algo o alguien vaya en alguna parte para cumplir un requisito. De enviar encontramos enviado. La palabra enviado es el significado del título discípulo. ¿Alguien me está entendiendo? De enviar, enviado. La palabra enviado es el significado del título discípulo. Discípulo proviene del griego apóstelo, que significa enviado de parte de. Un discípulo va más allá de un simple creyente. Un discípulo es más que un simple creyente. ¿Por qué? Creyente puede ser cualquiera. Cualquier persona dice: yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo que Cristo vino y murió por la humanidad. Pero en realidad no acepta, solamente la persona escucha por vía de varias personas de varios medios que Cristo vino y murió por la humanidad. Eso sí, la persona lo cree, pero la persona no entra dentro de lo que es parte del cuerpo de Cristo. O sea, un discípulo va más allá de un simple creyente. Un discípulo es más que un creyente. Cuando definimos un discípulo, es una persona que recibe enseñanza de un maestro, que sigue el pensamiento de un maestro o una escuela. Ejemplo, tenemos cada uno de los 12 discípulos de Cristo. Los 12 discípulos de Cristo, ellos recibieron enseñanza de Cristo. Ellos siguieron el pensamiento de Cristo. Entonces, un discípulo no solo es un creyente. El discípulo busca, se forma, sigue las enseñanzas, se prepara, recibe para dar más allá. Eso es un discípulo. Un discípulo es aquel que recibe para dar más allá. El discípulo busca. El discípulo aprende. El discípulo se prepara para dar más allá. O sea, lo que el discípulo recibe no queda solamente con eso, pero lo recibe para dar más allá, para enseñar a los demás. Eso es un discípulo. Un discípulo recibe para dar más allá. Eso es un discípulo. Normalmente un discípulo no es un suceso, sino un proceso. No algo que se hace de presente, de hoy a mañana. Un discípulo, vuelvo y repito, no es un suceso, sino es un proceso. Wow, no sé si me están entendiendo. Un discípulo es un proceso, no algo que nace de presente, de hoy a mañana. No depende del tipo de oración que haga, de una serie de trabajo en la iglesia, sino depende de madurez espiritual. Un proceso de una vida piadosa. Eso es un discípulo. Mientras un simple creyente queda conforme con solo asistir a un culto, con lo que le enseña, no le importa si es buena o mala doctrina, no le interesa las demás armas. Un simple creyente está satisfecho con solamente ir a la iglesia, asistir al culto y ya. No le interesa buscar armas, no le interesa saber si lo que les enseña es bueno o malo.
Eso es un simple creyente, pero un discípulo va más allá. Un discípulo va más allá que un simple creyente. Un simple creyente ve por sí mismo. Ahora, mi pregunta para usted, ¿es usted un simple creyente o un discípulo? Esa es mi pregunta para usted en esta mañana. ¿Eres un simple creyente o eres un discípulo? Porque el creyente, como le dije, el simple creyente simplemente se conforma con ir a la iglesia, asistir al culto, recibe la enseñanza que le da nada más, no le importa si es buena o mala, no busca saber, no indaga, no lea la Biblia para saber si es realmente lo que le está enseñando es buena o no. Pero el discípulo va más allá. El discípulo busca saber si la enseñanza que le está dando es buena o no. El discípulo aprende, el discípulo se prepara, el discípulo recibe para dar más allá. Eso es el discípulo. Cuando entremos en nuestro texto de base, en la parte A, y dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Por el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hello. Para contestar esas preguntas, si Cristo pasó aproximadamente 3 años y medio formando los discípulos para darles la gran comisión de predicar el evangelio a todas criaturas, en Marcos 16, 15, 16. Un discípulo no es mayor que su maestro. Juan 13, 16, 14, 12. Si Cristo lo hizo, o sea, preparó a los 12, ¿cuál es el deber, la responsabilidad de cada líder de iglesia hoy en día? Si Cristo como maestro, como dueño del evangelio, como el soberano, pasó aproximadamente 3 años y medio enseñando, formando, instruyendo a sus discípulos. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Es usted o Cristo? Entonces, ustedes, como responsables de iglesias, como pastores, dirigentes de iglesias, tienen la responsabilidad de formar para enviar. Tienen la responsabilidad de enseñar, preparar discípulos, porque no pueden irse si no los envía, y no se pueden enviar si no hay preparación. Muchas veces quejamos y decimos que nuestra iglesia no está creciendo, los hermanos no están trabajando, los hermanos no están saliendo para la calle para predicar. Muchas veces los pastores dicen que mis líderes no están predicando, solamente quieren estar en la iglesia. Pero hay un principio que debemos como
como pastores de respetar, que es el principio de enseñar, de preparar para enviar. Porque no se pueden ir si no son enviados. Y no puede ser enviado si no hay una preparación. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo moderno, en un tiempo donde cualquier muchachito, cualquier persona tiene más información que usted, que le va a enseñar. Pero por eso necesitamos tomar en mano nuestras responsabilidades de formar nuestros líderes, de preparar nuestros discípulos para enviarlos. Eso es la responsabilidad de nosotros los pastores, para preparar a los discípulos, para enseñar y luego enviar. Note bien, no pueden hablar de Cristo, no pueden invocar su nombre si no creen en Él, pero tampoco van a creer si no han escuchado hablar de Él. Menos escucha si no hay quien predica. Wow, no sé si ustedes me están entendiendo. No sé si estoy siendo claro con lo que estoy enseñando en esta mañana. No sé si las personas que me están viendo, los líderes que me están escuchando en esta hora o que van a escuchar después, están entendiendo la enseñanza. O sea, esa no es mi enseñanza. Esa es la enseñanza que está en la Biblia. No pueden hablar de Cristo, no pueden invocar su nombre si no han creído en Él. Pero tampoco van a creer si no escuchan hablar de Él. Menos se escucha si no hay quien predica. Ahora, para tener a alguien que predica, necesita una preparación. Necesitas preparar a las personas para enviarlos a predicar. Nuestra responsabilidad es preparar para enviar. Las responsabilidades de los líderes de las iglesias. Como discípulo es proceso de formando para formar y enviar. Quedarse en cuatro paredes no es suficiente. Trabajar dentro de la iglesia, cantar en agrupaciones, saber orar, adorar bien, saber enseñar, tener habilidad para desarrollar sus talentos, sus dones. Todos son importantes en la obra de Cristo. Pero el mandato es ir y hacer discípulos. Es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este es el mandato. El mandato es salir de las cuatro paredes. Salir para predicar. Eso es el mandato que tenemos. Según Mateo 28:19, dijo Cristo en Juan 10:16, que Él tiene otras ovejas. Cristo tiene otras ovejas. Como vemos que nadie puede venir si no escucha que lo llame. En el texto principal, que es Romanos 10, 14 y 15, y la fe viene por el oír. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Para poder creer en el corazón y confesar con la boca. Romanos 10, 10. Cristo nos envió para dar frutos. Somos llamados para dar fruto. Fruto de arrepentimiento. Fruto de que realmente estamos con Cristo. Fruto de que realmente estamos como
Evangelio de Cristo, debemos de predicar la palabra de Dios. Juan 15:16. Pero muchas veces hacemos caso omiso a nuestra tarea. Muchas veces nos preocupamos más por un puesto dentro de la iglesia. Muchas veces nos preocupamos más en mostrar que somos la gran cosa. Muchas veces nos preocupamos más con nuestra posición como líder principal de la iglesia, pero no nos importamos con los que están perdidos. No nos importamos con los que realmente necesitan la palabra del Señor. Muchas veces hacemos caso omiso a nuestra tarea, los requisitos que debemos llevar, el rol que jugamos en el campo de trabajo. A veces queremos cambiar de posición. A veces queremos cambiar nuestra tarea con otro. Olvidamos si somos obreros que deben presentar un trabajo aprobado al Señor, según el libro de 2 de Timoteo capítulo 2:15. Debemos dejarnos usar por la palabra para poder cumplir con el mandato de Cristo. No dejarse llevar por la carne, por la emoción, por nuestra idea, nuestro pensamiento, ni según yo, sino guiado por la palabra de Dios. O vamos a querer cambiar de nuestra posición, que es cero, que somos en Cristo, y Cristo es el número 1. Nosotros somos cero en Cristo Jesús, y Cristo es el número 1. Lo voy a detallar para que puedas entender. Cada vez que nos dejamos llevar por todo esto, tratamos de posicionarnos delante del 1. Como ustedes sabrán, yo no soy bueno en matemática, pero los que son buenos entenderán que el 0 delante de 1 es nada. Y si lo pones detrás del 1, es mucha cosa. Entonces, cada vez que queremos cambiar de posición, queremos aparecer ante de Cristo, somos nada. Usted y yo no somos nada sin Cristo como número 1. Nosotros como 0, delante de Cristo somos nada. Pero detrás de Cristo somos mucho. El trabajo no valdrá la pena si nos colocamos delante de Cristo, queriendo aparecer nosotros mismos antes que aparecer a Cristo. Hoy en día estamos viviendo en un mundo donde muchos están llenos de ego. Muchos pastores son egoístas. Muchos evangelistas, muchos predicadores son egoístas. Ellos no están preocupados en presentar a Cristo. Están preocupados en presentarse a sí mismos. Ellos quieren parecer, pero no quieren presentar a Cristo Jesús. Usted y yo no somos llamados para parecer. Usted y yo somos llamados para presentar al mundo el evangelio de salvación. Nosotros tenemos la responsabilidad de presentar a Cristo y no a nosotros mismos. Muchas veces
queremos presentarnos antes que a Cristo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Vamos a ver. Capítulo 4, versículo 7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hello. Y no de nosotros. Voy a leerlo de nuevo, el versículo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, lo que hacemos a través de la palabra de Dios, la gloria, la excelencia del poder es de Cristo y no de nosotros. Pero muchas veces queremos robar lo que es la gloria de Dios. Habemos pastores, habemos evangelistas, profetas que quieren robar la excelencia de Dios, la excelencia del poder de Dios. Ellos quieren presentar su ego, el yo. ¿Quién es usted? Usted es un simplemente nada, un cero. El número uno es Cristo. Y siempre y cuando que nosotros nos colocamos delante de Cristo, es simplemente un nada. Entonces, nuestro deber no es a presentar a nosotros mismos, sino a presentar a Cristo Jesús, que nos llamó. Estos versículos le voy a dar, usted lo puede anotar y luego lo puedes leer para entender mejor. En Mateos capítulo 10, 24. Mateos 18, 28. Mateos 23, 11. Mateos 24, 46 a 48. Pero si quedamos detrás de Cristo, sabremos que somos un soldado. Cuando estás detrás de Cristo, usted sabrá que eres un soldado de Cristo Jesús. Y un soldado no da orden, un soldado recibe orden. Un soldado simplemente cumple orden. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Sabremos que somos un atleta. 2 de Timoteo capítulo 2, 5. Un labrador. El mismo 2 de Timoteo capítulo 2, 6. Un obrero. Eso es cuando nos posicionamos detrás de Cristo. Entonces saberemos que somos todo esto. Un vaso de barro. Un siervo. Un vaso de barro. 2 de Corintios capítulo 4, 7. Un siervo. Marcos 10, 44. En la misión de Cristo no debemos hablar de nosotros. En la comisión de Cristo no debemos hablar de nosotros. ¿Por qué? Usted lo entenderá más adelante.
Segunda de Corintios 4:5 y segunda de Timoteo 2:24. En la misión vemos a ser discípulos. La misión que Cristo nos dejó fue ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Escuchen bien. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Según los versículos que mencioné antes, Mateo 28, 19, 20, Hechos primero, versículo 8. Esa es la responsabilidad de cada discípulo de Cristo. Esa es la responsabilidad. Si nos damos cuenta, en los versículos de Mateo hay 7 verbos que debemos de subrayar. ¿Por qué? Muchas veces creemos hallar 1, 2, 3 armas para el Señor. Creemos que son suficientes. Creemos que eso ha sido un gran trabajo. El trabajo, y dejamos que crezcan por sí mismos. Y como quiera asistir a una iglesia, ya todo está bien. Esto no es así. La palabra de Dios nos dice, debemos de ir y hacer discípulos, bautizándolos y luego enseñándoles a cumplir, a observar todos los mandatos de Cristo. Entonces, predicar no es suficiente. Encontrar a alguien que acepta a Cristo no es suficiente. Necesitamos, además de predicar, enseñar, bautizar a las personas que predicamos. Enseñar a las personas para que ellos puedan entender y guardar todos los mandatos de Cristo. Sin temor a equivocarme, el trabajo no es así como muchos lo hacen. Muchos se glorían porque ellos tuvieron en una campaña 10 personas aceptaron a Cristo, 15 personas aceptaron a Cristo. Ellos se sienten la gran cosa y dicen, yo estuve en una campaña anoche, yo estuve en una campaña tal día, tuvieron 20, tuvieron 30 armas para Cristo. Y después de estos 15, de estos 20, de estos 30 que aceptaron a Cristo, ¿qué has hecho? ¿Le has enseñado? ¿Le has enseñado? Entonces, predicar no es suficiente. Vamos a ver qué dicen los verbos. El número 1, ir, del verbo ir. Número 2, hacer discípulo, del verbo hacer. Número 3, bautizándolos, del verbo bautizar. Número 4, enseñándoles, del verbo enseñar. Número 5,
guarden todas las cosas del verbo guardar. Número 6. Os he mandado del verbo mandar, orden. Y número 7. Yo estoy con vosotros, del verbo estar. Si volvemos al tema central, que es la misión, no hay misión sin que nos vayamos entonces en ir. Vemos la acción de ir, predicar, evangelizar. No hay misión si no vayamos entonces en ir. En ir vemos la acción de ir a predicar, evangelizar, buscar a los demás para Cristo Jesús. Eso es un mandato. Y esto es nuestro trabajo, nuestra obligación como siervo y sierva del Señor Jesucristo. Hacer discípulo es la expansión, la multiplicación. Por ejemplo, Cristo al principio fue solo y llamó a los 12. Al esperar el Espíritu Santo, llegaron a 120. Al inaugurar la iglesia el día de Pentecostés, ya son más de 3,000. Mientras que hoy en día somos millones en el mundo. Pero mientras esperamos la venida del Señor, debemos seguir multiplicándonos. Mientras esperamos la venida de Cristo, tenemos la obligación, el deber de multiplicarnos. ¿Y cómo es que vamos a multiplicarnos? Predicando el Evangelio de Cristo, buscando las almas perdidas para Cristo. Bautismo. Como sabemos que el bautismo demuestra o testifica ante el mundo que creemos verdaderamente en Cristo, según nuestro conocimiento, según nuestra conciencia, somos muertos al pecado y resucitados y vivir para Cristo. Cuando la persona se bautiza, la persona es muerto al pecado y resucitar y vivir para Cristo. Romanos 6:4, Colosenses 2:12, Primera de Pedro 3:21. Enseñar. En la enseñanza podemos notar la educación, la edificación, la instrucción, mostrar. O sea, los cristianos debemos de ser enseñados, de ser educados, de ser edificados, de ser instruidos. Son muy importantes en la vida de un creyente, un cristiano y discípulo que somos en Cristo Jesús. Todas esas cosas, la educación, edificación, instrucción, estos son importantes. Está en la palabra del Señor. Hay muchos cristianos hoy en día que no creen en la educación, no creen en la enseñanza de la palabra del Señor. Cuando alguien va a un instituto teológico para aprender, para ser formado, muchos lo ignoran. Ahora bien, la teología no es lo que le hace a una persona un buen cristiano, pero sí la teología
es para que aprendas a profundidad la palabra del Señor, para que aprenda lo que realmente es el Evangelio, a diferencia de muchos que van a la teología con una mentalidad de ganar dinero. El Evangelio no fue dado para ganar dinero, ni para hacerse rico. Muchos se enriquecen con el Evangelio. Ahí yo estoy en contra. Estoy en contra de las personas que van a un centro teológico para estudiar y luego enriquecerse. Esto no es el fin de la teología. Eso muchas gentes, por sus comportamientos, le hacen entender, le dan a entender a muchas gentes que teología es malo. Teología no es malo. Es todo contrario, la teología es buena. Debemos de estudiar, de aprender la palabra del Señor. Debemos de formarnos en la teología. En realidad, cada cristiano, cada siervo, cada discípulo debería de estudiar la teología. Cada miembro de tu iglesia debería de estudiar la palabra. Debería de ir a un centro teológico para aprender la palabra del Señor. Muchos pastores, hay instituciones que obligan que para un estudiante ingresar a ese instituto, el pastor tiene que darle una firma. Y muchos pastores le niegan la firma al hermano, a la hermana, para no aprender la palabra de Dios. A muchos pastores, cuando tienen un hermano o una hermana que es teólogo o teóloga en su iglesia, lo ven como enemigo. Y eso no debería ser así. Eso está opuesto a la palabra del Señor. Esto es algo que va contra la palabra del Señor. Debería ser completamente diferente. Yo personalmente conozco pastores que le niegan una carta a un hermano para que se vayan a estudiar la teología. Le niegan una firma. A veces ni tienen que hacer la carta. La institución le da la carta, le dice, lleva esa carta a su pastor para que lo firme, autorizando a usted a que ingrese a este instituto. El pastor le niega la firma. Señores, ¿a dónde vamos? ¿Estamos haciendo lo que Cristo mandó hacer o estamos haciendo nuestras cosas? ¿O no estamos haciendo lo que nosotros queremos? En la palabra guardar, todas las cosas que os he mandado, Cristo les dedicó tiempo para formar a sus discípulos, prepararlos para que cumpliesen los mandatos que les iba a dejar. Pero hoy en día hay líderes que no quieren asumir sus responsabilidades de enseñar, de preparar a los discípulos. Cuando hablamos de preparar, de asumir, yo entiendo, yo no sé, tal vez yo puedo estar equivocado, pero yo creo que por obligación, un líder que realmente piensa con la mente de Cristo, un líder, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo usted me va a decir dentro de una iglesia hay un suceso sin sucesor? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo usted me va a decir dentro de tu iglesia eres el único pastor, no tiene un pastor asistente? Y si algo le pasa a usted, si usted sale por ahí y a Dios le place llevarte, entonces tu trabajo se irá abajo. El pastor debe
tener un discípulo, un asistente, alguien que está preparando para el mañana. Si yo no estoy, si me muero, si algo me pasa, el pastor tiene que pensar en esto. Y el pastor que no piensa en esto es un egoísta, está pensando consigo mismo. Si se muere, ya se acabó el trabajo. Por eso que hay muchas divisiones. Usted ve que hay muchas iglesias que se dividen porque el pastor es el todo. Ahora bien, debemos de ver la otra cara de la moneda. Hay muchos pastores que no tienen asistente porque temen. Ya le han hecho tanto. Han pasado muchos asistentes y le dividen la iglesia. Si eres un pastor asistente, un copastor, no es para dividir la iglesia. No es para que mañana te crees ya el pastor principal y querer mandar. Un asistente hace lo que manda su principal. Es como por ejemplo, un vicepresidente de un país. El vicepresidente del país no es el presidente del país. El vicepresidente está para asumir cuando el presidente no está. Está para, y no para hacer lo que él quiere, para cumplir la agenda del presidente. Eso es el rol de un copastor. El copastor está para cumplir la agenda del pastor. No es su agenda. El copastor no puede llegar y el pastor había establecido ciertas cosas y llegar y decir, no, eso no va así, eso va así. Eso no es así. Pero por eso nosotros no podemos llevarnos de lo que han pasado para estar trabajando solo. Cristo nunca trabajó solo. Cristo nunca mandó uno, siempre mandó de a dos, de a tres y así de a cuatro. Él siempre Cristo mandaba varias personas juntos. Entonces, ¿por qué queremos trabajar solo en la obra del Señor? El pastor está para enseñar, para formar, tal como Cristo lo hizo. Muchos no quieren asumir sus responsabilidades, no tienen paciencia para formar discípulos, para enviar. Recuerde que si no hay preparación, no puede enviar. Si no hay envío, no van a escuchar. Y si no hay creencia, tampoco habrá multiplicación. Y si no hay multiplicación, tampoco estamos cumpliendo con la misión. Entonces depende de nosotros. Todo depende de nosotros. Os he mandado, dice Cristo. Nos manda a observar sus enseñanzas. Otra vez, no debemos enseñar nuestras ideas, lo que pensamos. Debemos dejar que la Biblia hable por nosotros. Nosotros no podemos enseñar lo que queremos. Debemos dejar que la Biblia hable por nosotros. No nosotros por la Biblia. No debemos hablar de nosotros ni interpretar la palabra de Dios según nosotros. No podemos hacer esto. No podemos querernos hablar en el lugar de la Biblia. No podemos hablar por la Biblia, sino que debemos dejar todo contrario, dejar que la Biblia hable por nosotros. Segunda de Pedro, primero capítulo 20-21 y capítulo 3, 15-16. Cristo dice, yo estoy contigo, con vosotros. Cristo dijo que Él está con nosotros ante toda
Si damos un vistazo en Juan 14, 16, 18, Cristo está en nosotros a través del Espíritu Santo. No podemos jugar a las escondidas con Cristo. No hay secreto para Cristo con nosotros. A ver, si leemos el Salmo 139, versículo 1, Cristo sabe si tenemos el deseo, la responsabilidad, el compromiso por el trabajo que Él nos confió. El poder que tenemos a través del Espíritu Santo. Él sabe nuestros talentos, nuestros dones. Tanto tiempo que tú tienes en el Evangelio, Cristo lo sabe. ¿Qué hiciste para el Señor? Tanto tiempo que tienes que aceptaste a Cristo. ¿Qué hiciste para el Señor? Las Escrituras nos da una recomendación según segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es el mandato de Cristo. Esto es el mandato de Cristo para con cada uno de nosotros. La gran comisión no podemos cumplirla si no hay preparación. No podemos cumplirla si no enviamos. Y no podemos enviar si no preparamos. Así que, mis amados hermanos, como estamos cumpliendo con el mandato de Dios a través de la gran comisión que tenemos por delante, ¿cómo lo estamos cumpliendo? Debemos irnos a buscar a los perdidos, prepararlos con todos los requisitos o mandatos de Cristo, y para que ellos puedan seguir buscando. La misión es de todos, aunque puede ser diferente a la vez, porque hay diferentes formas de dar las buenas nuevas de salvación. Lo importante es que la autoridad de Cristo está en nosotros. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo que debemos predicar. Cristo murió y resucitó al tercer día. Él tiene autoridad y Él vino, murió y resucitó. Ese debe ser nuestro centro de predicación. Nuestro testimonio en el mundo debe centrarse en Cristo Jesús. Nuestro testimonio en el mundo debe centrarse en Cristo Jesús. Eso debe ser nuestro eje principal, Cristo Jesús. Tu misión, mi misión, es dar a conocer al mundo que hay un arma que salvar, que hay un lugar de fuego que hay que evitar. Pero todo es a través de Cristo. Anunciar la paz, anunciar las buenas obras nuevas, trae muchas bendiciones. No olviden, y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, y la paz de los que anuncian buenas nuevas. No te olvides que estábamos hablando en el texto principal nuestro texto principal fue
Romanos 10:15. Ellos no podrán predicar si no son enviados, como está escrito en la palabra. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, preparemos para preparar e enviar a ser discípulos, pastores, evangelistas, maestros. Esta es nuestra tarea, preparar para enviar. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor Jesucristo te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bye bye.